¿Cómo están? Ay, vamos a ver. Ahí estamos. Creo que ahí tenemos un poquito más de luz. Battery. Vamos a poner algo porque para que se vea mejor. Acá tengo poca luz. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos la quinta clase, así que voy a estarles contando. Ya van a ver los apuntes que tengo. Me encanta escribir lo que les voy a estar contando. Tengo mucho esquema. Bueno, en el día de hoy, quinta clase de este máster de cómo conectar con el propósito. La verdad que estoy muy contenta por el feedback, cómo ustedes van preguntándose, pero sobre todo conectando con ustedes mismos, ¿sí? Vamos a ver si ahí estamos avisando a los contactos. Bien, fíjense, si alguien me puede decir si se escucha, los que se vayan sumando, me avisan y ahí voy iniciando esta clase, masterclass sobre el propósito. El día de hoy quiero que profundicemos un poquito más en lo que es cómo llegar a nuestro propósito y que desde nuestro ego tenemos bastante como que nos queremos alejar todo el tiempo de lo que sería el dolor o el aprendizaje, ¿sí? Entonces, una de las maneras de nuestro propósito presentarse en este mundo 3D es a partir de situaciones de conflictos que hayamos vivido. A raíz de darnos cuenta de eso, es que ahí es donde nuestra vida toma rumbo y podemos decir que hallamos un propósito. Porque, hola Euge, ¿cómo estás? Fíjense, a partir de ahí es que podemos nosotros decir que nuestra vida toma un rumbo, porque el dolor es como que ahí ya no es que porque sí, o sea, como que el propósito vendría a ser ese motivo por el cual nosotros hacemos esa experiencia humana, y a partir de ahí nosotros podemos encontrarle el sentido y el disfrute a nuestra vida, ¿sí? Nosotros no vamos a estar completos pensando que esta vida es para sufrir. Eso es lo importante, que ustedes comprendan. Y hay muchas personas que tienen esta concepción de que hemos venido acá a cumplir algunas que otras metas, pero que hay que sufrir, o sea, que hay que sufrir y que somos también, como se dice esta frase, hijos del rigor y todo esto. Si bien es cierto, vamos a hacer ciertas cosas en este mundo 3D y por eso es que nos gusta por ahí el reto o por ahí desplegarnos en nuestra energía. Si bien es cierto, vamos a hacer, pero todo eso está conectado al disfrute, no está conectado al sacrificio, nada más alejado que el sacrificio, ¿sí? Justamente el propósito es lo que nos saca de esa mentalidad, como les contaba hoy en la publicación, de miedo. Ese propósito nos saca de un paradigma que se venía viviendo hasta este momento, que es el paradigma newtoniano de miedo, de bloqueos, de victimismo, también podemos decir, donde el ser humano es víctima de las circunstancias o situaciones. Nos saca de ese paradigma para llevarnos el propósito hacia un paradigma de amor, ¿sí? ¿Cómo lo hace? En una primera instancia, quiero que observen en su vida sus dificultades, que pongan, si quieren, por escrito cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes han atravesado. Y si hoy vos estás aquí viendo este video, es porque
esa situación ha tenido una buena resolución, has podido resolverlo, nada más que el tema del propósito viene ahí con conciencia, ¿sí? O sea, que yo pueda resolver eso y pueda estar en este mundo, en este presente, viendo esa situación, pero no como algo doloroso, sino como algo trascendido, sino como algo que realmente a mí me deja un aprendizaje y que puedo también ayudar a otros. Eso es el propósito. Y fíjense, acá les voy a contar casos prácticos como siempre les traigo para que ustedes entren en esta nueva forma de vivir, ¿sí? Desde el amor, como les digo, más empoderados. Un ejemplo, por ello es el tema, por ejemplo, de nosotros cuando empezamos a ver que queremos hacer algo y no tomamos acción en dirección a ello, por ejemplo, en decir, quiero estudiar tal cosa, pero me limita que mi mamá o mi papá tal otra. Entonces yo quiero ir para acá, pero siempre encuentro una cuestión que me limita. Y al no saltarla, me acostumbro a eso también. Entonces, otro caso, me pasaba a mí esto de decir, quiero avanzar, quiero cumplir metas, en ese momento eran de avance de estudio, quiero cumplir metas, pero siempre me dispersaba por algo, porque yo no, en este momento está, o la pareja, o en este momento estoy con dificultades con las compañeras o con mi grupo de amigos, no estoy con dificultades con mis padres, o sea, siempre había algo que se interpone entre nuestro que quiero, ¿sí? Que hablamos siempre esto entre lo que queremos hacer, algo se interpone y nosotros dejamos que eso se nos permita, o sea, nos permitimos ir hacia esas circunstancias que no queremos, pero que por fidelidades, por lealtades y por ese sentido de tener a veces lástima del otro o por pensar que debemos ayudar, por querer ayudar, eso es un concepto muy desde el miedo también, por pensar que vamos a hacer esto, es que nos vamos dejando a nosotros mismos. Esto fue tomando como mucho volumen en mi vida y les cuento, pero en mi propio camino tenía este sentido de que yo hoy los pueda acompañar. No siempre va a ser así lo que les voy a contar ahora. Ustedes en su caso quizás han tenido otro tipo de experiencia dolorosa, pero que los lleva, va muy acorde a su camino, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que me sucedía a mí es que siempre quise leer más de esto, ver más, investigar más de esto, del autoconocimiento, del potencial humano, de la autoindagación. Me moría por hacer eso. Es más, les iba a traer hoy, les voy a dejar en historia, un librito que estaba marcado eso en mi vida tan grandemente que cuando tenía 11, 12 años, mi papá entró a una librería y se compraban libros para él y entonces decía si queríamos alguno. Yo estaba embelesada en el área del autoconocimiento y me traje un libro que hasta el día de hoy lo tengo y lo tenía para todos lados. No llegaba a comprenderlo, lo leía, obviamente mi estado de conciencia era ahí, pero lo que me llama la atención es cómo puede estar tan marcado. O sea, no compré otra cosa, compré de esto que hoy me dedico y lo tenía todo el tiempo conmigo, aunque no lo entendía todavía. No entendía una palabra de lo que me decía y de la conciencia, de ser una persona que tenga una actitud pragmática, una actitud reflexiva. Bueno, todo esto no entendía, pero yo andaba para todos lados con ese libro. Entonces, fíjense que esto fue aumentando y yo ya estaba en otra carrera que también siguiendo esto de lo que yo veía en ese momento, que era decir, bueno, me encantaría ayudar en esto de la salud a las personas, veía eso, entonces ya estaba metida ahí en ese tipo de enseñanza, vamos a decir, y eso no tenía nada de lo que yo
quería de lo que mi alma quería experimentar. Entonces, cada vez que me ponía una meta, surgían cosas, me trastabillaba para conseguir, si bien cierto avanzaba porque era una persona de hacer y de estudiar, no avanzaba como luego se dio cuando yo conecté con el propósito. O sea, avanzaba pero ahí, y lo hacía con mucho esfuerzo, que eso es lo que les quiero ahorrar, esfuerzo. Lo hacía con muchísimo, porque realmente al tener una voz aquí que me está diciendo esto quiero, y al ir hacia otro lugar, que es lo que corresponde, y como les digo, también iba hacia otro lugar como decir, ay, ¿qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi hermana? ¿Qué necesita mis padres? ¿Qué necesita aquel? Entonces todo el tiempo dispersados. Esto llegó a un momento máximo, que esto quiero que vean para ustedes, qué momento así álgido has tocado, que es para mí sumamente importante y es lo que vamos a estar viendo en el entrenamiento. Yo he tocado algo muy bajo en algún momento de mi vida, de mi recorrido, que era esto de ya no estarme escuchando en absoluto. Tenía las peores relaciones que se puedan imaginar, o sea, había de por medio personas que energéticamente me hacían mal. También, si bien es cierto, mi familia son espectaculares hoy, pero yo me llevaba mal con ellos. Es más, me sentía muy sola cuando los tenía todos, pero todo esto era derivado de esa desconexión que uno tiene. Cuando uno tiene desconexión en el interior no puede aprovechar lo que le está dando la vida. O sea, yo tenía una familia, pero me sentía muy sola, caía en otras relaciones de amigos muy heavy. Entonces todo esto era porque me desconectaba, no me escuchaba a mí misma. Pero esto en algún punto, como les digo, sabiendo que este va a ser mi propósito, quiero que lo hagan en su vida, ¿sí? Porque no siempre tiene que ser así. Pero les cuento cuál es el punto más bajo, y ahí es donde se da ese punto donde es un punto de quiebre, donde ya no puedo caer más bajo. Cuando ya no puedo caer más bajo, me quedan dos opciones, que es o me reinvento o estoy, que es lo mismo que decir, o me transformo, ¿sí? Entonces, ese punto fue cuando estaba en esta desconexión, no me iba bien en mis metas, vamos a decir así, o las luchaba muchísimo, no tenía estas buenas relaciones interpersonales, mi salud estaba que no se imaginan, o sea, obviamente tenía todo tipo de enfermedades. Y cuando pasa esto, se suma a que en ese momento fallece mi hermano por parte de padre, con el cual no había convivido tanto tiempo, pero que era una relación muy cercana para mi padre también. Entonces en ese momento ocurre eso, pero también ocurre que muere nuestra mascota, nuestro perro, que era como muy también de la familia. Entonces eran como dos cargas. En ese momento también me dejo de la persona, de la pareja. Entonces era como mucho bache, de caer muy bajo en cuanto a lo emocional. Pero ahí es donde realmente me pude encontrar, ¿sí? O sea, esto produjo un punto de quiebre. O sea, si uno no se escuchaba, si uno no escuchaba ese dolor, lo que esto produce, estos como dolores acumulados, lo que va a producir es que uno de una vez y por todas conecte con su interior. Entonces ahí quiero que ustedes hagan el ejercicio, que conecten consigo mismos, que conecten con su interior y con el momento más álgido en cuanto a lo emocional que han vivido. Ese momento que pensaban que no iban a poder salir, que no había más Claudia, que no había más Emanuel, que no había más, que ya no daba para más, ¿sí? Entonces ese es el clic que a ustedes les ha dado una nueva oportunidad o una nueva visión, que hoy
podrían estar aprovechando con el propósito de vida. Por ejemplo, en ese momento a mí me pasó de que dije ni un segundo más, hasta aquí nomás. Como estaba todo tan mal, eso es lo que quiero que vean ustedes, como a veces está todo tan mal, es que uno dice, está todo tan mal que por lo menos la imaginación me tiene que rescatar. Entonces cuando uno rescata la imaginación se conecta con nuestro corazón y dice, yo quería tal cosa. O sea, también es en ese momento que nos vienen, no sé, con un arma, imagínense, y que decimos que nos quitan la vida. Entonces ahí uno se permite, porque ya me la están quitando o ya estoy muy mal, que uno dice, bueno, si me tengo que ir, ¿cuál era mi tema? ¿Qué era lo que me interesaba hacer? Entonces eso me pasó y eso quiero que vean en ustedes. ¿Cuál es ese momento que están tan mal que la imaginación los rescata, los conecta con el corazón y les dice, yo quiero hacer esto quería hacer todo este tiempo? Es como que nuestra alma, nuestra esencia nos dice, y realmente yo quería hacer esto. Ahora que estás como tirado, rendido, ahí es donde realmente nos puede decir, ¿sí? Y ahí como que hay una puerta mental que nos permitimos realmente pensar. Es como también en la película de Peter Pan, si alguien la vio, hay un momento donde hay tanto hambre que es como que uno en la imaginación come, ¿sí? Esto es lo mismo. Cuando caemos muy bajo, hay un momento que nuestro ser se abre y dice, pero yo quería hacer esto, si ya que me voy a morir, yo quería hacer esto, o ya que todo está tan mal, yo quería hacer esto, y ahí se les muestra a ustedes qué es lo que quieren en la vida, qué es lo que quieren sacarse y qué es lo que quieren experimentar antes de irse, sería así el tema. Entonces, este momento quiero que recapitulen. Fue a la vez muy como álgido, de una alta intensidad emocional, pero también de una alta intensidad de aprendizaje, ¿sí? Si ese momento vos lo aprovechas, no ha sido en vano. Y con ese momento vos ya, yo siempre digo que con ese momento uno, aprendiendo de ese momento, ya con eso se puede dar como realmente por realizado, porque está escuchando la voz también de su árbol transgeneracional, porque nuestras heridas vienen desde otras personas, ¿sí? Esto que les cuento ahí, esta desconexión y todo esto viene, como les decía en la clase anterior, venía de otras personas que se negaban a conectar con la espiritualidad. Entonces yo ya estaba, no sé, 15 años o 25 años, ya estaba desconectadísima de todo eso porque lo tenían juzgado. Entonces cuando yo hice ese cambio de conectar con lo que alguien había juzgado, que es la conexión, la espiritualidad, la emoción, ahí es donde yo ya estoy en el aprendizaje, hago ese clic. Entonces fíjense en ustedes cuándo ha sido ese momento duro, quizás de alta intensidad, pero qué es lo que se abrió en ustedes. En ese momento es donde ustedes se pudieron de una vez y por todas. También pasa esto con las parejas, cuando me denigra o me hace mal o es infiel la otra persona, y cuando llega un punto muy álgido donde mi alma dice, ese punto, el alma dice, hasta aquí y ni un segundo más, me haces pasar esto más o menos. Entonces ahí es que uno se permite decir, ¿sabes qué? Si te quieres separar, te separás y yo merezco algo mejor, por ejemplo. Entonces ahí está el tema, ahí está el tema. Así que bueno, cerrando esta partecita de que ustedes vean en la noche oscura del alma, sería ese momento más intenso en cuanto a lo emocional, y qué es lo que se abrió en ustedes. Ahí se abrieron nuevas capacidades, se abrió una puerta mental, ¿sí? Y se hizo una conexión con ustedes mismos, y ustedes también ahí ya pueden sacar en limpio hacia dónde están orientados. Mi tema acá es que ustedes puedan ver hacia dónde orientan. No es lo mismo estar, por decirles, en el área de la conciencia que estar en el área del arte. Yo en un momento
tenía esto de decir, ¿será que, porque yo en ciertos momentos de, de estudiante y todo esto, me encantaba la música y salía mucho y digo, ¿será que lo mío va por la música? ¿Será que lo mío va por el baile? Entonces, al experimentar, por eso les decía en la clase 2 y 1, que ustedes experimenten. Y yo al experimentar y al poner en marcha todo este mecanismo que les quiero compartir, me daba cuenta que yo me canso si me pongo a salir y si me pongo a bailar y si me pongo... De eso me canso, pero de esto no estoy cansada nunca. Entonces, si bien es cierto, me puede gustar el arte, pero la conciencia, el autoconocimiento es lo que a mí me inspira y lo que a mí me levanta cada día. Entonces, hay cositas que nos van a gustar, pero no significa que sea nuestro direccionamiento principal. Entonces, ese direccionamiento principal está en ese momento más álgido, en ese momento más intenso de su vida. Así que quiero que vean esto y ahí ustedes ya van a ir encontrando un norte. En la próxima clase les voy a contar la historia de Wayne Dyer, cómo es que él también descubrió ese propósito. Muchas de las personas que son, vamos a decir, maestros de esta área, lo han encontrado así en la noche oscura del alma, en esos momentos donde... Gracias, Lur. Espero que la apliquen y me avisan. Gracias por los corazoncitos a todos. Ese momento desde nuestro ego nunca lo queremos pasar. Pero yo no les estoy diciendo que aboguen por el sufrimiento, todo lo contrario, les estoy diciendo vamos hacia el amor, el disfrute. Pero nosotros, como ya hemos tenido clanes y hemos recorrido un camino de que ya ha sido de ciertos dolores, ciertos sacrificios, miremos a ver dónde está esa clave que es ese punto álgido que me conectó con ese propósito, con ese direccionamiento, con ese norte, y ahí lo traigamos a este presente para que podamos realmente tener una vida más de disfrute, ¿sí? Porque ya lo hemos pasado. Muchas veces nosotros estamos abatidos en este presente, estamos miedosos de ir hacia adelante, si hago, no hago, me dejo, no me dejo. Estamos así, pero no tiene que ver con este presente, tiene que ver con un arrastre de miedos, ¿sí? Entonces, ese es el tema, que los miedos están en el pasado. Entonces, ya que lo he pasado, por lo menos voy a sacar provecho y voy a encontrar el propósito, ¿sí? Otra cuestión acá importante que está surgiendo y que les quería contar y que está anotada es el tema de los miedos. Lo que más obstaculiza a una persona es el clan que uno porta, no en sí todo, porque uno va a ir con ciertas experiencias, o sea, cada cuerpo va a tener ciertas experiencias que las puede trascender, nada que no se pueda trascender, pero digamos a la hora de conectarnos con nosotros mismos, lo que más pesa es los miedos, ¿sí? Son los miedos. Entonces, cuando hay estos miedos, pueden haber muchas repulsiones a conectar, mucha repulsión a verbo emocional, mucha repulsión a hacer una terapia, repulsión a movernos. De última es a moverse. Y el miedo es una de esas emociones que necesita enfrentamiento. O sea, se sana cuando uno la enfrenta, ¿sí? Y enfrentar es estar de frente, mirar qué es lo que ha pasado, por qué tengo ese miedo, que esto es el abordaje principal que vamos a estar haciendo en las primeras semanas del intensivo, que es esos miedos. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Yo he tenido en este consultorio de muchas personas que por ahí no manejan y no tiene nada que ver con su capacidad intelectual, no tiene que ver que le hayan enseñado de una u otra manera, tiene que ver con algo de su clan. Quizás alguien murió a raíz de alguien manejando, entonces no es fácil para esa persona
como mandar esa orden de sí, manejo. Y no tiene que ver con la inteligencia, esa es otra área. Tiene que ver con esta programación. Entonces, esa programación tiene estos tipos de miedos. Entonces, si vos estás viendo que quieres conectar con el propósito, pero la dificultad está ahí en los miedos, es importante abordar, hacer una terapia de sanación, cosa que está incluido en esto. La biodescodificación sirve para eso. Las terapias que van hacia lo emocional sirven para principalmente empezar a desbloquear y que la persona luego se conecte consigo misma. Pero primero es esa reconexión, esa conexión es como que nosotros está, yo lo llamo así como desenchufado, o sea, no me enchufo, pero porque hay en el medio muchos miedos, muchos juicios y ese miedo obviamente es irreal, pero están ahí, están a la orden del día e impide movimientos, sobre todo movimientos, el tomar una terapia, el poder hacer un retiro, el poder hacer los ejercicios que muchas veces estas terapias tienen. Entonces esos miedos están